La verdad de las cosas es que, bueno, este método socrático, que no es nada nuevo en términos históricos, todos sabemos, la gran mayoría de nosotros, y quizás en lo particular yo también entiendo de que este método no es nuevo, ¿ya? Es un método que, como su nombre lo dice, se inspiró el gran pensador Sócrates desde antes de la era cristiana, ¿ya? En hacer uso de esta, más que herramienta, de esta competencia comunicacional, una competencia personal, una competencia que en cualquier ámbito de la educación viene a transversalizar el uso de los distintos métodos y de las distintas técnicas metodológicas que hay para la formación, tanto en su parte presencial también como en la parte síncrona ahora que han entrado en vigencia desde, bueno, desde que comenzó esta pandemia, se nos permitió acelerar el uso de las herramientas informáticas, ¿ya? Como para, en el fondo, seguir con el proceso educativo de la universidad y de muchas otras casas de estudio, obviamente, pero ahora con mayor validación. Como hecho relevante de este último tiempo, es importante destacar de que esto no es nuevo. Lo que sí es nuevo es quizás la adquisición de este tipo de competencias, ¿ya? Basado obviamente en el contenido, basado en la experiencia, en la práctica, basada en la indagación y como muchas otras técnicas, obviamente tiene una utilidad fundamental. Y esa es obviamente pensado en lo que es el uso de determinadas técnicas que garanticen seguir evolucionando en este ambiente de educación virtual. Juan, en este caso te hago una consulta, Juan, ¿cómo se llama? La pantalla, la presentación, la comparto yo directamente. Por favor. Ya, voy a esperar aquí, espérenme un ratito que ¿cómo se llama? Voy a abrir la presentación que tenía. Aquí la que obviamente está también en el aula virtual de estas jornadas, que es una muy buena instancia, una experiencia obviamente enriquecedora y que obviamente nos va a permitir, pienso yo, conectar incluso con las mismas prácticas que hemos nosotros ido desarrollando, ¿ya? En virtud de la experiencia en esta casa de estudio, dado obviamente el periodo de la pandemia y obviamente dado también la necesidad de hoy en día de hacer combinación de métodos presenciales y métodos síncronos, pero transversalizándose en distintos enfoques, en distintas técnicas y en distintos métodos que como único fin tienen hacer de que el estudiante o las personas obviamente adquieran este conocimiento no solamente tutoriados o guiados por docentes, sino que también hecho en forma colaborativa y también basado en la autorregulación, como ahí explicaba también el colega que hablaba sobre el método aula invertida. Entonces a compartir, voy a compartir la pantalla, voy a compartir la pantalla, déjenme, aquí está, ya, ahí. ¿Se ve la pantalla? ¿Se ve donde dice aplicación del método socrático? Perfectamente, profesor. ¿O Se ve mayéutica? perfecto, Ok. se ve Aplicación dice perfecto. del método socrático o la mayéutica en el aula. ¿Ya? Mi nombre, como bien me presentó Juan, es Patricio Morales. Yo soy docente del sello formativo de la Universidad de Aconcagua desde el año 2015 a la fecha. Yo estoy presencialmente aquí en la ciudad de Puerto Montt, aquí comencé. Y ahora, obviamente, como docente nacional de sello, dictando estas asignaturas de formación transversal de sello formativo de manera síncrona, ¿ya? Y como ustedes también podrán apreciar, la universidad volvió a a la presencialidad, pero también en estas asignaturas, obviamente, y quizás también en otras, se estaba combinando con las clases remotas. Y eso a mí en lo personal me parece muy bueno y la experiencia me ha indicado de que estas técnicas de uso síncrono también se deben complementar de la mejor manera posible con lo que es la presencialidad. ¿Por qué planteo yo el método socrático? Bueno, esto obviamente está basado en una experiencia personal.
A mí se me pidió hace algún tiempo atrás, en sello formativo, desarrollar la asignatura Derechos Humanos y Ciudadanía, asignatura que está obviamente en el programa de estudio de casi todas las carreras del sello formativo que se dicta de manera síncrona. Y muchos estudiantes me preguntaban por qué, por qué en el fondo tener una asignatura de estas características y en utilización de lo que es el método socrático, ¿por qué? ¿Mm? ¿Por qué una asignatura que a lo mejor se pudiera pensar para carreras de la Facultad de Ingeniería o de Ciencias de la Salud? ¿Por qué una asignatura como esta en nuestro plan de estudio? Bueno, primero que todo es porque los mismos estudiantes al final del proceso me han señalado de que es muy necesario, no necesariamente ser expertos, me decían, en lo que es una disciplina, lo cual obviamente eso es un eje fundamental en su formación, sino que también requieren tener, ¿cómo se llama?, otro tipo de aprestos, ¿ya? Otro tipo de información que contribuye a la formación integral. ¿Ya? Eso desde la justificación de la línea del sello formativo. Pero ¿por qué el método socrático? ¿Ah? ¿Por qué este método que obviamente para muchos, los que no lo conocían, figura como nuevo? Pero en verdad no es tan nuevo. ¿Mm? En el fondo lo nuevo es la facultad de innovación, que en este caso nosotros, los facilitadores, los docentes o los formadores, podemos aplicar en lo que es las aulas. Y para ello, bueno, voy aquí en una pequeña introducción, voy a ir bajando las láminas. Bueno, la mayéutica en el fondo es una técnica, ¿ya? Y esta técnica tiene que definir, pienso Profesor, yo, ¿cuál disculpe, es? ¿Sí? ¿habrá posibilidad que pueda ampliar la presentación en Ah, tamaño ya, completo porque no la visualizamos? ya, espérenme, a ver, vamos ¿por ahí? Perfecto, muchas gracias. Ya, ok, gracias a usted. Entonces, bueno, este método no es nuevo. Lo que sí pienso yo que es un poco nuevo es la capacidad de innovación que tenemos nosotros como docentes. ¿M? En cómo en el fondo, a través de preguntas de carácter crítica, nosotros podemos exhortar o motivar a los estudiantes a que sean ellos mismos quienes busquen la información. Y al buscar ellos a través de lo que es, bueno, la curiosidad, la necesidad de la búsqueda de la información, del conocimiento para mejorar sus prácticas, bueno, ese diría yo que es el primer sustento de esta técnica socrática o la mayéutica. Y que obviamente tiene un carácter transversal o un traje a la medida para cada una de las asignaturas, sean de la especialidad, de ingeniería, sean del área de la salud o del área de humanidades, ¿ya? Y en el caso de, bueno, de sello formativo, obviamente de que tiene un carácter transversal, no solamente por la disciplina en la cual nosotros estamos haciendo sello formativo y cómo ellos también, esta técnica se puede adaptar perfectamente a lo que son las prácticas del docente, a través de preguntas críticas, a través de exhortar al estudiante a automotivarse, en el fondo a que sean ellos mismos, a partir de su espíritu de curiosidad, de innovación, cómo pueden ellos mismos responder a las innumerables dudas que hay en el contexto de la formación, y no solamente en la formación disciplinar, sino que también en la vida misma con los múltiples hechos o sucesos que nosotros nos vemos enfrentados en nuestra realidad cotidiana, sea familiar, sea comunitaria, sea en algún grupo de referencia, o sea en la formación. ¿Mm? En este caso, Sócrates, ¿ya? Sócrates obviamente tuvo un efecto muy importante en su estudiante. ¿M? Y obviamente uno no es Sócrates, pero obviamente uno aplica estas técnicas y uno las va adaptando en función de los requerimientos y en función de las necesidades de los estudiantes. ¿M? Solamente como para hacer una pequeña contextualización, bueno, Sócrates obviamente utilizó y dice acá el empleo del diálogo para llegar al conocimiento, a través de una simple pregunta como el por qué estamos acá, el por qué estamos conversando, dialogando, por qué no decir debatiendo acerca de cómo mejorar nuestras prácticas. ¿M? Y esas preguntas son tan fundamentales para nuestro quehacer
porque ellas nos permiten mantenernos de manera activa en la búsqueda de lo que es el conocimiento, el de nuevas prácticas que sean lúdicas, que sean dinámicas y que obviamente permitan motivar y automotivar al estudiante a buscar la información, a procesarla, a analizarla, a sacar conclusiones con respecto a algún fenómeno o con respecto a alguna materia que sea propia de la formación de cada estudiante. Paradojalmente, este método socrático yo lo impulsé en la asignatura de Derecho Humano y Ciudadanía y paradojalmente Sócrates, ¿ya? Sócrates fue condenado a muerte, dice acá, por envenenamiento, dice, y declarado culpable por corromper a la juventud. Miren la acusación, miren el por qué perdió la vida, aunque obviamente su mensaje trascendió en el tiempo, ¿ya? Y eso es fundamentalmente porque él vio que los estudiantes o las personas también tienen un conocimiento que adquieren a lo largo de sus distintas etapas del ciclo vital, ya de su existencia o de su vida o de su relación con otros, porque todos somos seres pensantes, porque aquí no hay sujetos activos, o sea, perdón, hay sujetos activos y no sujetos pasivos, ¿ya? Como incluso lo dirían enfoques quizás tradicionales, enfoques mecanicistas de la formación o de la educación. Entonces, por lo tanto, esto no es nuevo. Su método, acá me indica, iba a irse por las plazas de Atenas y hablaba con aquellos que quisieran debatir, con aquellos que estaban motivados por cuestionarse, por criticar o el entender las razones del por qué ocurren determinados comportamientos en nuestra vida y cómo esa simple duda o simple inquietud nos va a llevar a nosotros de manera autónoma y de manera crítica a conocer los hechos, a hacer inferencias y a obtener la verdad. Solo sé que nada sé, decía Sócrates. Y esta oración es bastante elocuente y que sigue muy activo y más vivo que nunca, ¿no? En el fondo aquí al decir solo sé que nada sé, nos exhorta a que todo lo que nosotros vamos adquiriendo como conocimiento y como práctica, a lo mejor no es tan suficiente a la hora de buscar nueva información, al buscar nuevos conocimientos, a encontrar nuevos caminos, a encontrar nuevos métodos. Y esto también nos indica de que no hay métodos únicos, ¿ya? No hay métodos únicos. Siempre se puede innovar, siempre se puede, en el fondo, establecer nuevos parámetros en la formación y en lo que es, la educación. Pero, ¿qué es el método socrático o la mayéutica? Solamente como para hacer una pequeña referencia histórica, la mayéutica significa matrona, significa partera o comadrona, que era el oficio que tenía la mamá de Sócrates y sobre la cual él basó esa experiencia que tuvo durante sus primeros años para decir de que todos nosotros, a través de lo que es el diálogo, podemos sacar a la luz aquello que es importante para nosotros y encontrar nosotros nuestra propia verdad o nuestra propia explicación con respecto a las cosas. Y en ese sentido, este método en el fondo tiene que ver con una habilidad interpersonal que nosotros como facilitadores debemos tener, que es no necesariamente trasvasijar el conocimiento, como decía Paulo Freire, en la educación bancaria. Las personas no son sujetos que sean simplemente receptivos de la información y que repliquen lo que en este caso un maestro, una guía, un gurú indica con respecto a aquello. No. Nosotros solamente estamos haciendo un gran trabajo que es la de facilitar que sea el estudiante un sujeto activo y que sea una persona capaz de encontrar su propia verdad, encontrar su propia interpretación con respecto a las cosas, porque al ser seres pensantes, nosotros tenemos la facultad de poder intervenir en nuestro entorno y poder ser un aporte también. Consiste, dice, en un método en la utilización del diálogo para llegar a la verdad. No hay nada más rico de repente una conversación con altura de miras como para poder entender un fenómeno, para poder racionalizarlo, para librarlo incluso a veces de las emociones que a veces nos pueden jugar una mala pasada y nos pueden llevar a ciertos sesgos. Bueno, el diálogo obviamente es, en el fondo, sigue siendo la mejor herramienta para poder entender el por qué nosotros debemos buscar siempre la información. Y poder procesarla, poder sacar inferencias, sacar conclusiones y emprender alguna acción o alguna conducta que nos lleve a mejorar nuestra práctica educativa. En eso consiste básicamente el método socrático o la mayéutica.
Sigamos. La mayéutica socrática, como la palabra dice, sugiere, pretende ayudar a dar a luz, dice, al conocimiento a través de preguntas, de preguntas que nos conducirán a nosotros y a nuestros interlocutores a darnos cuenta de nuestros propios errores, encontrar una propia, dice, secuencia de preguntas lógicas hasta llegar a una verdad irrefutable. Ahora aplicado en el contexto de la educación, y aquí por favor quiero que ustedes me ayuden, me ayuden a responder libremente. ¿En qué contexto dice o situaciones podemos observar y aplicar este método? Sabemos de que obviamente una clase, una sesión es una instancia para aquello, pero en la cual no solamente nosotros debemos hablar, sino que también debemos exhortar al estudiante a que sea él mismo quien pueda incluso plantear alguna inquietud que la podamos resolver de manera conjunta. ¿En qué contexto, a ver, o situaciones nosotros podemos observar y explicar este método socrático o mayéutica? ¿Alguna práctica que ustedes hayan tenido, alguna situación enriquecedora, alguna situación donde generamos algún debate, un diálogo o una discusión? A ver, por ejemplo, pregunto abiertamente. Podría ser, Patricio, en la retroalimentación de una evaluación, por ejemplo, de formativa o sumativa, lo que sea. Sí, por supuesto, es ahí obviamente aplicando las técnicas de evaluación, no quedarse solamente con lo que uno puede observar, lo que uno puede, ¿cómo se llama?, solicitar como mejora a un proceso evaluativo. Es importante que también los estudiantes sepan el por qué estamos evaluando, el por qué estamos proponiendo una idea, no sé, un paradigma, estamos aplicando una determinada técnica, por ejemplo, una técnica, me refiero a una técnica lúdica, ya porque esa obviamente en la experiencia deja un poco más que de repente replicar y replicar, o repetir y repetir, y la retroalimentación, por supuesto, desde el punto de vista del modelo comunicativo, viene a validar lo que Sócrates planteaba hace bastante tiempo atrás. ¿En qué otras situaciones, por ejemplo, podemos nosotros observar y aplicar este método, pensando desde el enriquecimiento de nuestro perfil como docentes? A ver, ofrezco la palabra. Al inicio de la clase, hacer Al preguntas inicio. reflexivas, donde se invite a los alumnos a que ellos mismos expresen lo que creen del tema que se va a tratar la clase, y en base a las respuestas que van dando, vamos construyendo entre todos la respuesta en el fondo, y vamos construyendo entre todos la clase, y los alumnos no se dan cuenta que ellos mismos son los que están haciendo la clase. Uno solamente está facilitando y ordenando un poco, redondeando algunas ideas. Gracias, Paulina. Obviamente eso es basado en una experiencia personal y que a veces uno, como tú dices, sin darnos cuenta, a veces nos estamos dando cuenta, valga la redundancia, de que tenemos una tremenda riqueza informativa, una tremenda riqueza comunicativa y una tremenda riqueza de los estudiantes con los aportes que ellos pueden hacer incluso desde su propia experiencia, incluso desde el no conocer a fondo una determinada materia. Porque una determinada pregunta crítica, el por qué ocurre esto, el por qué, no sé, por qué el cielo es azul, por qué, no sé, por qué utilizamos un método, no sé, más lúdico, como también en algún momento nos han planteado, el por qué solamente el profesor habla y nosotros escuchamos, o el por qué no podemos hacer una actividad que la podamos incluso elaborar nosotros y que sea como una actividad formativa o también sumativa, ya pensando obviamente en la evaluación. Entonces, ahí con lo que nos señalaba la colega, pienso yo de que nosotros mismos, este método socrático se ajusta y es un traje a la medida de cada uno de nosotros, en función de cómo la queramos utilizar de mejor manera. Incluso el método socrático no plantea una estructura rígida, no es una estructura única, que esas sea y no sean otras. No, el mismo método socrático sugiere a través de las preguntas críticas el cómo podemos innovar y cómo podemos hacer que determinados grupos se adapten a determinadas técnicas mejor incluso que otras, así como unos se adaptarán mejor a un juego de roles, otros se adaptarán, no sé, a un análisis de caso, y ahí estamos hablando de distintas técnicas. Entonces, es un traje a la medida que uno mismo tiene que irla observando en el día a día.
Entonces, es un método libre, no hay grandes escritos, no hay grandes recetas para el método socrático. Lo importante es comprenderla, lo importante es irla observando en el tiempo, lo importante es irla socializando con los estudiantes, porque son ellos los que en el fondo están construyendo también su conocimiento, ya sea a nivel personal, a nivel colectivo, con sus compañeros de grupo, de trabajo, y con el apoyo obviamente de nosotros. Es decir, somos varios, jugamos varios roles. Jugamos varios roles y por supuesto que es un método que se puede adaptar y puede ser un traje a la medida de cada uno. Y todos los grupos obviamente son distintos. No sé, por hablar de estudiantes universitarios en nuestra universidad, donde que muchos son trabajadores, entonces ellos tienen una experiencia previa, tienen estudios previos, entonces por lo tanto tienen bastante información. Quizá un poco más distinto sería, no sé, en educación media, pero no por eso menos enriquecedora desde el punto de vista comunicativo, ¿ya? Obviamente que es un traje que podemos adaptar a la medida también en función de cada característica de cada grupo objetivo. Y eso obviamente es lo que lo hace interesante. No hay una receta única, ¿ya? No es un método rígido, no es una cuestión que tenga el paso 1, paso 2, paso 3, no. Es un método, diría yo, libre, tal como lo planteó Sócrates, ¿ya? Como lo planteó abiertamente en las plazas públicas cuando él exhortaba o motivaba a las personas a discutir de lo que queramos discutir, de lo que sea interés en este caso del público. ¿Ah? No sé, pues si queremos hablar de religión, de política, de fútbol, queremos hablar, no sé, pues de arte, queremos hablar del por qué, no sé, por qué en determinados periodos del año llueve, por qué en otros determinados periodos del año no, por qué hay días con más calor, en el fondo, por qué, no sé, pues en mi estructura familiar, por qué uno es más flexible con su familia, por qué todavía venimos, no sé, pues de algunos modelos más, a lo mejor un poco más rígidos. Bueno, en el fondo este método se puede adaptar muy bien en la medida en que uno lo quiera adaptar de acuerdo a su propia funcionalidad y a su propia realidad. ¿Mm? Profesor, en ¿Sí? honor al tiempo, nosotros ya tenemos que agradecer la presentación. Está muy, muy interesante. Entendemos, sí, que tenía la presentación, por el tiempo no apremia. Y bueno, principalmente también comentarles, como le hemos comentado a todos nuestros docentes y participantes, que todo el material que ustedes dispongan, profesores, va a quedar en esta aula virtual. Así que si ustedes quieren grabar un video o tienen algún tipo de presentación adicional que la quieran disponer en nuestra aula de la jornada de buenas prácticas, va a quedar dispuesto para que entendemos, hay unas temáticas que son abordables imposible para 15 minutos, pero sí sabemos que tienen mucha importancia en el aprendizaje finalmente de nuestros estudiantes, que para eso nosotros estamos generando y compartiendo esta experiencia. Profesor, una palabra al cierre que quiera realizar. ¿Ya? Sí, bueno, solamente para finalizar ahí en esta lámina, bueno, si bien es un pequeño modelo, es un pequeño mapa conceptual sobre la mayéutica, nos establece, bueno, cuál es nuestro rol, que somos más bien facilitadores. Obviamente utilizamos la comunicación y hacemos participar a los estudiantes, y hacemos la distinción entre lo que es alumno y lo que es estudiante. Eso tenemos que, yo creo que de ahora en adelante, diferenciarlo bien. Antes lo entendíamos como un sinónimo, pero no son sinónimos, son completamente antónimos. Alumno o estudiante no es lo mismo, aunque en algún momento pensábamos de que significaban lo mismo, no significan lo mismo, y ahora con mayor razón. Alumno, su definición es persona sin luz, y sabemos de que nuestros estudiantes no son así. Son estudiantes, o sea, sujetos en constante transformación, en constante evolución, que tienen una opinión propia, y cuando lo entendemos así, obviamente el método socrático y cualquier otra técnica de trabajo va a ser desde medianamente efectiva hacia arriba para propiciar el objetivo final, que es obviamente el aprendizaje.